Muchas gracias por estar acá, como siempre. Placer. Muy esperada tu palabra en esto, pues estuviste afuera, Sí. dando charlas. Con bastantes conferencias, tanto en Asia como en Europa, así que... Muy bien, Sí. bueno, tenemos un economista de exportación. Bueno, quería entrar con uno de los temas del día, que es lo de José Luis Espert. Hay una nota muy importante que hizo Martín Rodríguez Yebra cuestionando, mira, acá lo tenemos, cuestionando como cada parte, digamos, del discurso de Espert. Dice, en su primera declaración jurada obligatoria como diputado nacional ante la Oficina Anticorrupción, OA, Espert registró en el 2021 el ítem depósito de dinero en el exterior, con un saldo de $0. En el país declaró $8.327 en una caja de ahorro. En los años siguientes ya no consta la mención a depósitos de dinero en el exterior. Los detalles de la cuenta y sus movimientos deberían estar, según sus palabras, en la declaración jurada ante la AFIP, que no es pública salvo que el propio titular quiera mostrarla. Espert aún no lo hizo. Bueno, ¿cómo ves esto, Martín? Yo aprendí a los 29 años, cuando fui presidente de la Comisión Nacional de Valores, un concepto que me enseñaron en Estados Unidos, que es full disclosure. Cuando hay una sospecha sobre cualquier cosa, lo que hay que poner es todos los elementos sobre la mesa para que después, bueno, la opinión pública, el periodismo y eventualmente la justicia pueda evaluar los hechos y actuar en consecuencia. Y eso es lo que siempre uno puede recomendar en términos de acción a cada uno de los ciudadanos que pueda tener cualquier tipo de sospecha, siendo un hombre o una mujer pública. Como ciudadano te pregunto, y como economista también, ¿crees que debería bajarse y renunciar a su candidatura? No, eso es una cuestión entre dos personas, en definitiva, que tiene que definir el presidente y el propio José Luis Espert. Digamos, una evaluación más política que técnica, económica. Lo que sí está claro es que cuando hay una sospecha sobre cualquier actividad de una persona pública, bueno, todas las preguntas tienen que estar contestadas. ¿Y escuchaste el descargo de él, su discurso, el de Espert? La verdad que hoy por hoy te diría que el foco de mi atención está en atender a mis clientes que están muy inquietos con el tema cambiario. Esto te iba a preguntar. Así que no he tenido tanto tiempo de seguir la ida y vuelta, los detalles. Digo, hay una cantidad de periodistas, investigadores que lo han seguido con mucho más detalle. Digamos, no es mi tema el poder hacer una evaluación de los hechos objetivos, pero sí lo que uno puede recomendar, reitero, es todo sobre la mesa, contestar absolutamente todo, de absolutamente todas las preguntas que pueda tener tanto el público y demás, porque bueno, de eso se trata, de los hombres públicos debemos tener credibilidad, es el principal activo que tenemos. Bueno, volvió la incertidumbre, ¿no? Esto que decís de tus propios clientes que te preguntan. Así es. ¿Por qué? ¿Y qué digamos, cuál es tu evaluación sobre el momento actual, ¿no? ¿Por qué? Porque había, digamos, un clima de cierta estabilidad, de cierta previsibilidad, había bajado la inflación, bueno, y ahora vuelve a haber turbulencia, volatilidad, incertidumbre. Sí, en realidad esto es un problema que se viene incubando desde hace ya un tiempo, ¿no? Primero, darle respuestas a los sectores productivos en términos de, por supuesto, y hemos hablado aquí que hay que trabajar y consolidar el equilibrio presupuestario. Eso es una base fundamental. Pero eso solo no alcanza. Hay una cantidad de problemas en los sectores productivos en materia de reformas que les permitan exportar más, negociaciones económicas internacionales que le permitan alcanzar que las exportaciones argentinas generen más dólares. Y también, si uno focaliza exclusivamente en el problema financiero que tenemos ahora, está claro que en los meses de abril, mayo y junio, digo, esto viene más atrás entonces, se perdió una gran oportunidad. El agro liquidó aproximadamente, para ser preciso, en esos 3 meses laboral, 10.850 millones de dólares. Es la liquidación de la cosecha gruesa. ¿Cuánto acumuló de reservas el Tesoro Nacional o el Banco Central? 0. Y se especulaba allí con que, recordemos, el tipo de cambio en ese momento estaba 1.200 pesos por dólar. Se especulaba con que, hasta como un objetivo de política económica, que pudiera rozar los 1.000. Ese era el momento de acumular, ese era el momento donde había vacas gordas en la economía argentina en materia de dólares.
Luego se subió en el mes de julio de manera abrupta la tasa de interés y empezamos a jugar en términos de tasa versus dólar, llegando casi al 100% la tasa de interés que padecieron los sectores productivos, Claro, y eso claro. generó más frío, Las pymes, ¿no? más frío en la economía del que ya había. Con lo cual, y luego lo que vimos en las últimas semanas es un equipo económico que corría detrás de los acontecimientos. En particular, bueno, plantear el problema, pero también la solución. Cuando vino este anuncio importante, que a mi juicio hay que evaluarlo más, Laura, desde la geopolítica que desde la economía. Ajá. Me refiero a el anuncio tanto del secretario del Tesoro de los Estados Unidos como del presidente de los Estados Unidos, que es fundamentalmente, aquí está en juego la competencia China-Estados Unidos. Y hoy, como vos me decías, de los distintos foros en los que me toca exponer, hoy el primer tema que se toca es, en materia económica, es la geoeconomía mundial. Es decir, cómo juega la geopolítica en las decisiones económicas, y esto es, Estados Unidos no quiere perder más terreno frente a China, Sí. y en particular en América Latina, y sabe que para eso necesitamos financiamiento. Obviamente el financiamiento lo tenemos que utilizar bien. Ahora, Te interrumpo un Sí. segundito, Martín. Ayer estuvo Javier Milei en Radio Mitre. ¿Tenemos lo que dijo? adelante. Bueno, lo escuchamos. Habló de Scott Bessent, el secretario del Tesoro. El trabajo, digamos, enorme que hizo, digamos, el equipo del Fondo Monetario Internacional, en especial, digamos, la directora gerente, ¿no? Digamos, Cristalina Georgieva, que es, digo, verdaderamente es una superestrella. Messi. Sí, digamos. Bueno, Messi es Scott Bessent. Ok. O sea, si yo le tengo que dar la camiseta de Messi, digamos, yo diría que ese es Scott Bessent, Ok. ¿no? Digo, o sea, Bessent, digamos, y aparte es el secretario del Tesoro de Estados cerebro. Unidos. Bueno, es Messi. Recién te causó gracia, ¿no? No, sí, pues, sin duda Sí. que tiene o Messi o tiene todas las cartas. Lo que ocurrió, y justo te iba a decir cuando escuchamos al presidente, es una vez que estuvo el anuncio, lo que tendría que haber ocurrido es lo que recién va a ocurrir mañana. Es decir, que el equipo económico empiece a negociar y a dar precisiones de cómo va a ser la operación con los Estados Unidos. Yo tengo, como ustedes saben, experiencia en hacer swaps de monedas. Bueno, Sí. la primera pregunta que tenemos que dilucidar es, ¿este swap de monedas va a ser en principio para pagar deuda, que Argentina tiene los vencimientos de deuda que Argentina tiene el año que viene? Si esto es así, ¿va a ser un swap por tramos? Es decir, los 20.000 millones de dólares van a estar disponibles desde el día 1, o van a ser tramos, por ejemplo, de acuerdo a los vencimientos de deuda que tiene la Argentina en el mes de enero, 4.500 millones de dólares. Entonces, que se pida esto. Argentina, Laura, tiene una carta importante de Digo, negociación. esto que vos estás diciendo, estos detalles que faltan, ¿impactarían en la macroeconomía? Impactarían en dar tranquilidad cambiaria. Ok. Porque hoy la macroeconomía es más amplio que eso, pero Sí. digamos, hoy el partido se juega en darle tranquilidad cambiaria a los argentinos, en que no hayan estas tensiones de estar viendo si el dólar está bien, si el dólar está mal, si sube, si la brecha cambiaria, bueno, todo lo que se discute Y en el esto día que de estás hoy. diciendo, para la gente que por ahí nos escucha y no tiene tanta información sobre el tema macroeconómico o técnico y está preocupada por su bolsillo, mira, yo hoy hablaba con Sí. Guillermo Oliveto, que es el Buenísimo, director buenísimo, buenísimo, de la buenísimo, consultora W, y me Y decía, que mira el consumo claro, con una lupa. y él me decía, mira, hoy la gente clase media baja y clase baja, te dicen, antes llegaban hasta el día 20, hoy llegan hasta el día 12. Ujú. ¿Qué les podés decir a esas personas con este plan económico? Bueno, que sin duda le faltan respuestas como para poder llegar al día 30. Dos cuestiones en particular. Está claro que el salario viene corriendo detrás de la inflación en los últimos trimestres. Si uno analiza gremio por gremio, nosotros en la Fundación Capital, en nuestro equipo, lo seguimos también con mucho detenimiento, porque una de las claves es el consumo en materia de cómo se desarrolla una economía. Los salarios vienen corriendo gremio por gremio detrás de la tasa de inflación, vienen creciendo al 1% mensual, cada tanto hay algún bono
particular por algún mes, pero vienen rezagados. ¿Qué es lo que se puede hacer para subir el salario real? Bueno, trabajar sobre la disminución de impuestos al trabajo. Hoy un trabajador que nos está mirando, que está en blanco, paga sobre su salario paga un 18% de impuestos al trabajo. Sí, sí. Si se disminuyera eso a la mitad, no a cero, sería 9% más que se le generaría en el bolsillo de los trabajadores. Bueno, esos son también los temas que lamentablemente no veo que se haya dominado la agenda de lo que viene hacia adelante. Se han dado algunos títulos, Laura. Reforma tributaria. Sí. Bueno, bajemos a tierra de, vamos a bajar impuestos al trabajo, se van a bajar las retenciones, cómo se va a transformar la informalidad. Bueno, para eso hay que hacer política, ¿no? Bueno, primero hay que enunciar qué es lo que querés hacer. Y después sí, por supuesto, necesitas diálogo, que eso va a venir después de contar los votos. ¿Y crees que puede tener diálogo Milei? Digo, porque ha tenido una relación bastante confrontativa, ¿no? Con la casta. La realidad te lleva a que tanto gobierno como... Yo veo muchos gobiernos provinciales con voluntad de construir una Argentina nueva, de trabajar superando el equilibrio presupuestario, un tema que hay que trabajar con los gobernadores, sobre todo aquellos que ganen la elección. Sí. Está claro, Laura, que el diálogo hoy no se puede dar porque hay competencia electoral. Claro, pero obviamente. Hay competencia electoral y el gobierno también les puso candidatos para que compitan con esos gobernadores, también, ¿no? También. Bueno, pero el 27 cada uno, o el 26 a la noche, cada uno contará sus porotos y dirá cuántos tiene, y será el momento el día 27 de llamar a los gobernadores que hayan ganado, sobre todo aquellos que pueden ser afines o parecidos o que tengan voluntad de superación sobre este momento, y plantear específicamente una agenda legislativa que permita tratar los temas de competitividad. Ahora, Martín, y de producción que necesita la Argentina. Elecciones, que hay un recambio, aparentemente va a haber un recambio en el gabinete. Si el presidente Milei te pidiera ser ministro de Economía, ¿aceptarías? No, a ver, Laura, primero... Vamos a ese escenario, juguemos un poco ese escenario hipotético. Yo estoy muy cómodo, confortable, y uno puede ayudar. Además, tengo muchos compromisos en el exterior, lo sabes vos. ¿Hablas con el presidente? No, no he hablado. ¿Él te pregunta algo, cosas? No. A veces nos hemos cruzado afectuosamente en algún programa de televisión, pero no hablo. Sí tengo diálogo con otros miembros de gabinete. Cada vez ¿Con Caputo? He hablado con el ministro, sí, lo conozco hace 30 años. Obviamente tenemos diferencias en términos de qué necesita la Argentina hacia adelante, pero obviamente es un profesional que cuenta con respeto. Creo sí que viene corriendo el equipo económico detrás de los acontecimientos, como decíamos hace un instante, pero yo creo que, primero, no hay que hacer hipótesis sobre cambios, eso lo define el presidente. Pero a ver, suponete generar que, expectativa. Digamos, desde vos, ¿podrías aceptar eso o no? No, Laura, yo estoy en otra etapa. Pero no, ni esto ni a nadie. Digo, hoy yo estoy en una etapa muy focalizado en temas profesionales, y uno puede ayudar a la Argentina. Yo tengo la ventaja de tener muchos teléfonos en el mundo, que me permiten levantar el teléfono y hablar con mucha gente que puede invertir en la Argentina, como lo estoy haciendo en el resto de América Latina, tanto empresarios, hacedores de políticas públicas. Por lo tanto, uno puede ayudar también desde distintos lugares. Desde el sector privado. Lo vamos a escuchar a Nachito Grimaldi, que ya está ahí parado, para contarnos un poquito del viaje de Caputo a Estados Unidos, del ministro Toto Caputo. ¿Es así, Nachi? Así es. Hola, Laura, buenas noches a todos. Sí, mañana llega el ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington para encontrarse con su par, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Hasta el momento hay muchísimo hermetismo, tanto desde el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Argentina, para dilucidar los detalles de la agenda del viaje del ministro Caputo y, por supuesto, la agenda de esa reunión, aunque ya sabemos que tiene el objetivo de terminar o de avanzar en las negociaciones por este posible swap de 20.000 millones de dólares. Hoy conocimos un detalle, alguien que se coló en la conversación, nada más y nada menos que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, quien reconoció haber tenido una conversación con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, a propósito del programa de asistencia financiera a la Argentina, y habló de la posibilidad... Hizo un tuit Kristalina. Exactamente, y habló de la posibilidad de que no se utilicen dólares en este swap, sino
la moneda del Fondo Monetario Internacional, que son los derechos especiales de giro, conocidos como DEG. Y esto a propósito de las críticas que estaba recibiendo la administración Trump en Estados Unidos sobre la ayuda con fondos estadounidenses a la Argentina. Lo que dejaría en claro este tuit de Cristalina Georgieva es la posibilidad de que este swap no se materialice en dólares, sino que en otra moneda. Bien. Una pregunta a corto plazo que se abre a partir de este viaje de Luis Caputo a Washington es cómo van a abrir los mercados el lunes, después de este fin de semana de expectativa de reunión clave con Bessent. Recordemos que el dólar minorista en el Banco Nación cerró a 1.450 pesos. Pero la otra gran pregunta es cómo va a servir este posible acuerdo con Estados Unidos para la continuidad del programa económico del gobierno a mediano y a largo plazo. Tal Bien. vez una pregunta interesante, si me dejas, Laura, para hacerle claro. a Martín, que recién escuchaba su preocupación, la preocupación de sus clientes sobre el asunto cambiario, si usted considera que el programa económico puede llegar a ser ajustado a partir de todo esto. Mira, me leíste la mente porque le iba a preguntar eso. No, a ver, te sumo a Nacho, si resiste un programa donde se está quemando 200, 300 millones de dólares por día para poder sostener el dólar, ¿no? ¿Esto resiste? Más la pregunta de Nacho, que es la más importante acá. Sin duda se necesita entrar en una nueva etapa del programa económico. Esta etapa de equilibrio presupuestario solo está agotada. Debe ser una base de sustentación para un programa económico que tenga, primero, previsibilidad cambiaria y segundo, previsibilidad financiera. Esto significa que Argentina tenga la capacidad de mostrarle al mundo que tiene los recursos para hacer frente a los vencimientos que tiene por delante. Siempre yo hago hincapié, Laura, en que un programa económico debe ser integral. Sí, te lo escuché muchas veces. Siempre a mí me dicen, y por la calle, cuando estoy tomando un café en algún lado, me dicen, Martín, ¿qué pasa con el dólar? ¿Dónde debiera estar el dólar? Yo digo, el dólar solo de manera aislada, Laura, no se puede tomar. Si uno no puede tomar aisladamente la política cambiaria. Lo que está claro es lo que vos decías hace un instante. No se puede quemar reservas, 300, 400 millones de dólares. Hemos visto también en los últimos días vender bonos dólar link, es decir, bonos ajustados a la devaluación a niveles de 1.380, el propio equipo económico, con lo cual eso ha generado confusión en el mercado cambiario. Hay que darle previsibilidad. A mi juicio, Argentina necesita trabajar en los problemas tributarios que tenemos, es decir, bajar la carga impositiva, ampliar la base de tributación. Necesitamos inversión en logística, y aquí vuelvo al tema Estados Unidos y China. Veo, Laura, por primera vez voluntad en los Estados Unidos de poner plata en infraestructura. En la Argentina. En la Argentina. Ahora, tenemos que cerrar, lamentablemente. Adelante. Te preguntaría millones de cosas, pero quien nos está escuchando, ¿sabés qué quiere saber? ¿Qué puede pasar con el dólar después de octubre? El dólar es nuestra obsesión. Bueno, como toda pregunta difícil, Laura, depende. Depende de lo que haga. Depende de lo que haga el equipo económico, el 27, y en particular el gobierno. Si plantea una agenda de superación en donde plantee una política cambiaria previsible, plantee una política de cómo va a pagar la deuda el año que viene, plantee una política proproductiva, es decir, cómo se ganan mercados internacionales, cómo se reduce la carga impositiva, qué vamos a hacer para bajar el costo de transporte, cómo la política en los últimos meses se ha utilizado también desde el Banco Central, la política de encajes para poder prestarle más al sector público. Nosotros necesitamos bajar encajes para que baje la tasa de interés y bajar el costo del crédito. Hay que bajar el costo impositivo, hay que bajar el costo de transporte, hay que bajar el costo de crédito, hay que bajar el costo de exportar. Serían los 4 jinetes del apocalipsis. Los 4 jinetes. Que debiera tener la segunda etapa del programa Martín, económico. muchísimas gracias. Placer, como siempre. Un placer. Muchas gracias y bueno, seguramente que en este año te volvemos a charlar. ¿Cómo no? Vamos a un pequeño corte y vamos a tener otro lujo, que es Juan Pablo Fioribelo, un gran abogado penalista argentino, donde vamos a hablar del tema narco, de un narcoestado que según él dice está instalado en la provincia de Buenos Aires.